En nuestro programa El Camino, en Radio Noticias de la Calle, 91.4, 94.1, siempre me equivoco, ¿viste, Ramón? 94.1, ¿sí? Y todo su repetido a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones. Y acá le tenemos al psicólogo Juan, que muy amablemente nos vino hoy a acompañar un poquito. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad, muchas gracias. No, por favor. Me gustaría, porque ya traje alguna vez un psicólogo que vos habrá conocido a este muchachito que también da clase en el Montoya, Castillo. No sé si escuchaste hablar de él. Castillo, Joven. sí. Bueno, también lo traje un día y hablamos algo de psicología. Y simplemente tenerte acá porque mucha gente tiene muchas preguntas y mucha, a veces, concepción errónea de lo que es la psicología. ¿Qué es la psicología? Mira, primero hay que partir diciendo que la psicología es una ciencia. ¿Ya? Es una ciencia, es decir, es un estudio que va a abarcar todo lo que es la conducta humana, el pensamiento humano, el afecto humano, y al ser ciencia tiene que ser comprobada empíricamente. Es decir, esto no es solo una suerte de elucubración, de ideas, de hipótesis, sino que la psicología, en el sentido bien entendido, es una ciencia que estudia el comportamiento y el conocimiento y a la vez el afecto humano. Juan, ya que hablaste de eso de la psicología como ciencia, cuando nosotros hablamos de las distintas escuelas, ¿a qué se refiere eso? Eso es lo que se llaman los famosos enfoques teóricos, es decir, tal cual como en política, tal cual como en el fútbol, hay distintos equipos y distintas corrientes que buscan a apuntar a un solo objetivo. Lo mismo pasa en psicología. Hay distintas escuelas, distintos enfoques, algunos más discutibles que otros, algunos más serios que otros, y dentro de los más clásicos está lo que se llama la escuela cognitivo-conductual, ¿ya? Que es la corriente que se llama terapias basadas en la evidencia, ¿ya? Y luego está el psicoanálisis, y está toda la escuela fundada por Freud. Luego también hay otra escuela que es la escuela humanista, que es una escuela un poco más filosófica y un poquitito más cuestionable, porque a veces se va un poquitito con demasiada libertad en su pensamiento. Y luego hay toda una suerte de terapias que son más bien modernas, que están respondiendo más a situaciones concretas, las terapias basadas en la compasión, las terapias de BT, ACT, y ahí se nos va repartiendo un poquitito los distintos tipos de escuelas de psicología. Bien, la psicología no es, no tiene muchos años de vida. En el siglo pasado empezó, 1950, 1940, empezaron ahí, o un poco más atrás. Mira, es interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque generalmente siempre se plantea de que la psicología es una ciencia moderna. Y la verdad que no lo es. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes históricos de hace varios miles de años atrás. Por ejemplo, mucho de lo que es la terapia cognitivo-conductual tiene todo un fundamento filosófico de la filosofía estoica. Claro. Luego mucho también de la psicología personalista, en este caso, tiene un fundamento en San Agustín, ¿ya? Porque San Agustín también tenía todo un estudio sobre el alma. Y a la vez también mucho lo que eran los padres del desierto en el siglo III después de Cristo también tenían todos estudios sobre el comportamiento y los afectos humanos. Entonces, plantearte que la psicología es solo una ciencia nueva o novel, en el fondo es descartar todo este background que hay siglos. Que se venía elaborando, digamos. Obvio. Ahora, claramente que ahora en estos últimos siglos se sistematizó, entró a la universidad y en el fondo se fueron haciendo ciertas diferencias, estas distintas escuelas. Claro, ahí en el fondo uno puede decir, ahora ya hay materias específicas, hay estudios específicos, pero hay que reconocer que la psicología tiene mucho más atrás. Mucho más atrás. Mirá, yo cuando estudié la filosofía y después sí en
con la modernidad. ¿Viste? Cuando nosotros estudiamos las etapas de la filosofía, Cosmo, el cosmo, todo el estudio del cosmo, bueno, después el teocéntrico, bueno, después pasa el tema de la modernidad, la razón. Y ya Santo Tomás, notable cuando vos estudiás Santo Tomás, decía, ¿cómo se capta la realidad? ¿Cómo el pensamiento tiene captando y la memoria va plasmando esa realidad acá? Ese ya le empezó a decir algo allá que después se fue dando con los filósofos mucho más modernos que marcaron todo un pensamiento en Occidente. Es decir, la realidad, cómo se va dando, cómo se va captando, y ahí también entró abriéndose también una línea de la psicología, o sea, se abre la psicología, porque ya el pensamiento, la filosofía no puede abarcar las situaciones, de qué manera se conoce, porque ahí hay algunos elementos que hay que tener, otros que ya no entran en la filosofía. Claro, de hecho es bien interesante la historia de la psicología. Cuando parte al principio, hace 2 siglos atrás, se plantea de que estudiar la mente era como estudiar una caja negra, pero una caja negra a la cual no se tenía capacidad de ingresar, solo se veía lo que había fuera de la caja negra, y por eso en el fondo se estudiaba solo la conducta, ¿ya? Y luego, en este caso, partió Freud hablando de lo que era el inconsciente, el subconsciente, de lo que había dentro de esa famosa caja negra. Ahora, es interesante lo que tú planteabas de Santo Tomás, porque precisamente, como también lo sabemos, Santo Tomás se fundamenta en Aristóteles, y Aristóteles se fundamenta a su vez en Platón, y Platón en Sócrates. Y ahí uno se da cuenta que toda esta estructura de pensamiento, de que la conducta no es solo una reacción animal, sino que es una acción racional, tiene una cierta lógica en que se tiene que encontrar un equilibrio entre la razón y la pasión. ¿Te acuerdas de esa figura típica de Platón cuando decía que el hombre era como la huira, que tenía las 2 riendas en sus manos, el caballo de la razón y el caballo de la pasión, y que el hombre correcto era el que podía llevar este carruaje de manera equilibrada? Desde ahí ya nos damos cuenta de que hay un estudio sobre la conducta humana. O sea, el hombre no actúa porque sí, tiene un motivo. Y si nos fundamentamos mucho más en la filosofía, en la famosa la causa y efecto de Aristóteles, nos damos cuenta que toda conducta humana tiene un origen, o en un pensamiento o en un afecto. Y ahí viene un poco todo lo que es la ciencia de la psicología para entender por qué el hombre actúa así. Somos más que organismos, somos más que neuronas, somos más que electricidad. Y ahí entra toda esta suerte de decir, a ver, ¿por qué la persona es así? ¿Por qué la persona actúa así? ¿Por qué la persona dice esto? Y ahí vamos un poco desmenuzando, y de verdad es una ciencia que es fascinante. Es fascinante porque el pensamiento es muy amplio. Claro. No puede encasillar en una sola situación. Pero yo creo que también ahí, vos como psicólogo que atendés a tus pacientes, tiene mucho que ver acá también la historia de cada uno, ¿no? Claro, mira, esto es interesante decirlo porque, claro, nosotros estamos hablando un poco de cómo la psicología estudia al ser humano desde fuera para entender cómo funciona desde dentro. Pero capta lo que te voy a decir, Carlos. Cuando las personas van a la consulta y van como pacientes, quieren entender cómo ellos funcionan por dentro. O muchas veces quieren saber por qué les pasa lo que sienten o piensan desde dentro. Entonces la psicología no es solo el estudio del ser humano, el estudio sobre uno mismo. Claro. Y por eso creo que una buena terapia es la que en el fondo te ayuda a encontrar las claves para poder leerte. Y al leerte, entenderte. Claro, claro. Y ahí intervienen muchos factores de experiencias personales de cada uno
que a algunos les favorecen y a otros no les favorecen tanto y que le marcan en su vida también, ¿no? Mira, yo en ese caso siempre digo, yo tengo dos tipos de pacientes. Yo tengo los pacientes patológicos y los pacientes existenciales. Siempre. Los patológicos para mí son los que en el fondo vienen por una patología, depresión, ansiedad, trastorno de personalidad u otra enfermedad psíquica. Y que en el fondo para los cuales uno tiene que tener un cierto tipo de terapia, cierto tipo de técnica y la persona en el fondo tiene una dolencia y que busca curarla. Pero otros son los pacientes existenciales que sin tener una patología, como lo dijimos en un principio, quieren lograr entenderse, poder comprender, poder hacer una suerte de síntesis en la vida del por qué son como son, o por qué actúan como actúan, o por qué en el fondo sufren lo que sufren. Claro, eso siempre yo cuando también atiendo a la gente, siempre veo la parte existencial, ¿no? Las preguntas, los interrogantes que tienen, ¿no? Y por supuesto desde la perspectiva de la fe, siempre aparece Dios que no me escucha, Dios que no me atiende, Dios que no está conmigo. Y siempre hay un culpable, chivo expiatorio siempre tiene que haber, o sea, alguien tiene que ser culpable, porque es difícil asumir el error de uno. Viste que en teología cuando se dice, es decir, en la espiritualidad es decir, saber asumir. No, lo que no es asumido no es redimido. Claro, ese es el principio de teología. Y decía de la gracia. Si yo no asumo, no hay gracia que obre en mi vida lo que yo no asumo. Y que eso es muy importante. Es decir, a veces queremos buscar magia también, algo mágico. Y a veces tenemos que buscar el sacrificio nuestro, el consciente nuestro, decir, bueno, me equivoqué en esto, tengo que cambiar esto. Claro, mira, ahí si tú me permites, te entro en un tema un poquitito polémico, pero una cosa es la psicología como ciencia, como terapia, y otra cosa son las pseudoterapias, que como bien tú dices, tienen estos elementos mágicos, es decir, buscan darle explicación a las preguntas de las personas, pero con un trasfondo sin lógica, sin racionalidad y mágica, es decir, como a usted le pasa esto porque le ocurrió en el pasado de su bisabuelita que la mordió un perrito. Y la verdad es que uno no puede tercerizar de esa manera, por ejemplo, la culpa. O luego te dicen, no, tómese esta agüita o toque esta piedra o abrace un árbol y se va a curar su depresión. Y uno dice, no es tan así, por favor. O sea, en el fondo es casi como jugar con la credulidad de las personas. Entonces ahí también hay que distinguir lo que es una terapia de una pseudoterapia. Y por eso decíamos, la psicología en estricto rigor es una ciencia que tiene una comprobación empírica. Es decir, se ha comprobado empíricamente a través de cientos de estudios que tal terapia, tal técnica va a producir tal efecto en una persona que tenga tal patología. No es que al psicólogo se le ocurrió hacer tal cosa en la mañana y por arte de magia la persona va a estar sanada. Claro. Yo creo que ese es, ¿viste? Como decimos, lo mágico, ¿no? Y está en el alma, porque yo siempre cuando le digo a las personas que le escucho, ¿no? Le digo, son estados del alma, que son importantes, que nos le damos eco al estado del alma, ¿no? Es decir, y buscamos siempre esa magia que está ahí adentro. Por eso hay que saber a dónde ir. Por ejemplo, hoy una persona me decía, le digo, ¿a dónde fuiste acá? Fue en una santería, quería buscar una imagencita de la Virgen. No, y le digo, le enseñé, aparte le dije, vos tenés que aprender a no hablar mucho. Cuidá tus cosas privadas. No, que yo fui a hablar con psicólogo, yo fui a hablar con el padre Carlos. No tiene que ir con eso, no. Yo a usted le cobramos 1.500 y mi mujer es evidente y le va a sanar, usted va a salir sana. Fíjate vos, ¿entendés? En la desesperación, hermano, sí. En medio del agua, cualquier cosa que te tiren para flotar, agarrás. Ahora, mire, fíjate, Carlos, esto es súper interesante decirlo. Yo siempre sugiero a los pacientes, antes de escucharme a mí, escúchese usted. Claro. Porque es muy probable que la respuesta a muchas de sus inquietudes, ¿te acuerdas? Oh, hermosura tan querida, tanto te busqué por fuera y estabas por dentro. San Agustín. Las respuestas las tenemos dentro. El tema es que muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos leerlas.
O sea, todos nuestros traumas, todos nuestros dolores, todas a veces nuestras heridas, Dios nos da la capacidad para poder sanarlas. Claro, a veces queremos que venga un tercero o venga algo mágico, pero nos damos cuenta que tenemos esa capacidad para sanar estas heridas que muchas veces nos llevamos tantos años en la vida. Claro. Yo creo que, o sea, que una época con Juan, cuando era el obispo actual de nuestra diócesis y era mi rector, hubo una fuerte discusión en el seminario porque empezamos a caer, y yo fui uno de los tantos rebeldes. Le dije, no caigamos en el psicologismo, o sea, es un equilibrio, hay que buscar los equilibrios, ¿no? Porque hay cosas que también la psicología te ayuda, por supuesto, y como dijiste vos, una ciencia, pero hay cosas que son simples situaciones que tenés que resolverlo. Pero hoy tenemos cada vez una capacidad cada vez menos de resolver. Somos un poquito de cristal. Veo generaciones que no tienen el sustento para enfrentar, para sufrir. La resiedumbre, un poco la capacidad, la fortaleza. No, yo también estoy de acuerdo contigo, pero mira, antes de responderte a eso, no quiero dejar de decir lo siguiente, que la psicología, una excelente ciencia es, pero no tiene lo que la fe sí, y que es la trascendencia. La psicología tiene un límite, hasta donde la razón puede llegar, y hasta donde la razón llega, más allá en el camino de la fe. Entonces, claro, muchas veces no hay que confundir psicología con teología o con espiritualidad, que son campos muy distintos. Y yo creo que, claro, anda al psicólogo, resuelve tus conflictos internos, pero cosas muy distintas son las respuestas eternas. Claro, ahí está. Las limitaciones. Por eso muchas veces, de hecho que en los últimos años se ha afianzado mucho la ciencia y la psicología con la espiritualidad, porque son caminos cercanos, ¿sí?, que se pueden dar en un buen diálogo, teniendo digamos, un equilibrio sobre ese tema, como decís vos. Pero ahí también, Carlos, seamos muy claros en el sentido de que, y también han aparecido todos estos pseudo gurús que tienen con una actitud sincretista, buscan darle a la gente respuestas que, no diciendo que son religiosas, sí son pseudo religiosas de fondo, y en el fondo embaucan a la gente. Y ejemplos tenemos cientos. Tenemos cientos. Si querés comunicarte al 3764-3870-49, nuestro número para comunicarte por WhatsApp, ¿sí? Como decía acá mi amigo Juan, y eso es verdad, cómo nosotros tenemos que encontrar o saber buscar el camino adecuado, porque en el fondo, ¿qué es lo que busca la persona, Juan? Vos que ya tenés experiencia en esta, decilo bueno más. Respuestas. Busca ¿Para respuestas. ¿Qué? Para ser feliz, para encontrar la paz que perdió. Generalmente cuando van las parejas con dificultades, lo que buscan es, por favor, denos la paz que perdimos. Las personas depresivas buscan el sentido que perdieron. Las personas ansiosas buscan el porqué que no encuentran. Y las personas con estrés muchas veces buscan esa tranquilidad que ya no tienen. Es interesante. O sea, todo en el fondo, generalmente cuando van a una consulta psicológica, hay un concepto que se llama el motivo de consulta. Y que uno les pregunta, a ver, ¿en qué usted quiere que yo le ayude? ¿Qué es lo que usted busca? Y te dice, mire, yo quiero esto. Quiero solucionar un problema con mi padre. Quiero encontrarle sentido a la vida. Quiero dejar de tener estos pensamientos obsesivos. Y ahí aparece el abanico de la miseria humana. Y ahí, si me permites, con sencillez lo digo, creo que un psicólogo tiene que tener un corazón misericordioso. Uno tiene que sentir una compasión frente al dolor del otro, afectarse del dolor de otro. Y desde ahí, con empatía, buscar sanar ese corazón. Que es un camino largo. Y sí, y de mucha práctica. Yo creo que también, viste, a veces los errores de cada uno, ¿no? Pero los afectos también, ¿no? No trabajados, ¿no? Sí. Mira, es interesante porque hay un autor que se llama Ellis,
que plantea la famosa trilogía de Eli, el ABC. Él dice, las personas funcionan en base a un pensamiento, a un sentimiento y a una conducta. Cuando las personas tienden a pensar mal, tienden a sentirse mal. Y cuando tienden a sentirse mal, actúan mal. Cuando actúan mal, refuerzan el pensamiento negativo. Y así se genera ese ciclo, ese bucle negativo, que pienso, siento y actúo mal. Y de ahí no salgo. Entonces él dice, ¿cómo cortamos ese ciclo? Uno dirá, cortemos el pensamiento, que la persona deje de pensar negativamente. Y seamos sinceros, ¿quién puede pensar? No pensar. Es muy difícil. Otro dirá, entonces cortemos el afecto. Si el pensamiento es difícil, el afecto es imposible, te nace. ¿Qué es lo que te queda por cortar? La conducta. Entonces cuando tú piensas mal, luego te sientes mal, pero capta esto, actúas bien, de una u otra forma, empieza a debilitar el ciclo. Y ahí se produce el cambio en la persona. Por eso cuando las personas muchas veces están depresivas y dicen, no, pero es que doctor, yo pienso cosas negativas o siento cosas negativas, uno dice, perfecto, vaya al gimnasio. Perfecto, no se me encierre y salga de fiesta. Eso. Perfecto, haga cosas distintas a las que piensa y las que siente. Y digo, te dicen, no, pero es que eso no me nace. Es que no importa que no le nazcan. Lo que importa es que las haga, porque créanme que cuando las esté haciendo, ¿qué cree que le va a pasar? Se va a empezar a sentir mejor. Claro. Y ahí va, en vez de tener este ciclo negativo, va a empezar a tener un ciclo positivo. Claro. Qué complejo que es el ser humano, ¿no? Qué misterio que es, ¿no? Porque y acá también, yo creo que la psicología también te ayuda, como la teología, a mirar tu interior, ¿no? La interioridad y la complejidad de la interioridad a través del pensamiento. O sea, somos tan complejos, yo siempre digo, somos tan iguales, somos naturaleza humana, pero cada uno tan distinto. A mí me gusta decir, no somos complicados, somos complejos, que es distinto. Claro. Es decir, el ser complejo no significa ser complicado o enredado, sino que el ser complejo significa que tenemos, claro, una serie como de capas de cebolla en nuestra vida que en el fondo nos van dando forma. Por eso es interesante, típico también cuando uno comienza en la terapia psicológica, hacer un análisis, como una suerte de recuerdo del pasado. Decir, cuéntenos cómo era su familia, cómo fue su infancia, dónde estuvo, qué cosas le afectaron para bien, qué cosas le afectaron para mal. Y cuando la persona empieza a contar su historia, en el fondo te empieza a mostrar tal cual como un cuadro de pintura, todos sus colores, todos sus bosquejos, y ahí tú logras comenzar a entender por qué la persona es como es. Claro. Entonces, ahí cuando frente a tu comentario, sí, es complejo, como un bello cuadro de pintura, ¿ya? Ahí uno dice, sí, de verdad, Dios... Viste que cuando vos yo de escultura, soy muy poco de pintura, diré ignorante, pero viste, vos te pones frente a un cuadro y a veces no me dice nada, del otro no, porque el que entiende empieza, viste, a las críticas, viste, claro. Porque entiende el tema, y después el otro no, pues no me gusta, y siempre así, o sea, nuestra persona es así, sí, ¿no? Sí. Siempre la gente te va a decir que, qué bien, el otro te va a decir, qué mal, y siempre va a ser así, o sea, nadie te va a aceptar así como sos. Bueno, tenés su pro y su contra, y a veces eso también hay que asumirlo, ¿no? Porque a veces hay gente que trata de caer bien a todos. Y eso es un peligro. Bueno, por ejemplo, ese tema es súper interesante en la psicología actual. ¿Cuál? Que mucha gente te pregunta, oiga, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? ¿Ya? Y ahí tenemos todo este concepto de las redes sociales, que pareciera ser que somos más famosos en la medida en que más likes tenemos o más seguidores tenemos. Y la verdad que eso es un gran error. Es decir, precisamente la autoestima, como lo dice la palabra auto, o sea, yo, la autoestima se trabaja con el valor que uno mismo se da a sí mismo, no con el valor que el otro me da. Porque si yo espero sentirme valorado por la validación del otro, créeme que va a estar bastante tiempo sentadito esperando que el otro te diga lo valioso que eres. Y ahí viene entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo trabajo mi autoestima?
Y la respuesta es muy simple, con usted mismo. Usted mismo apréndase a dar palabras o gestos que en el fondo le hagan darse cuenta lo valioso que usted es. Y ahí también somos sinceros que en la sociedad actual nos ha vendido el cuento de que solo vamos a ser valiosos a la medida en que los demás nos vean, los demás nos aplaudan, los demás nos den like. Nos ensalcen, famoso también. Exactamente. Y ahí entra también, ¿no?, un poquito sobre este tema, lo último, la resiliencia, ¿no? Sí, mira, hay un meme que yo creo que todos hemos visto alguna vez en Facebook, ya los que somos más viejos, que es cuando aparecen los distintos jugadores, un hombre entrando a una puerta y se golpea el hombro, no sé si lo viste. No lo vi. Entonces, va entrando a una puerta y se golpea un hombro, Ah. y se soba un poco, y dice generación del 90. Después, no, generación del 80. Después sale otro, se golpea el hombro y hace un poco una cara, generación del 90. Después otro, el mismo, se golpea el hombro y se tira al suelo, pero sigue caminando, generación del 2000. Y después cuando sale otro que se golpea el hombro en la misma puerta, se tira al suelo, saca el celular, se saca una selfie, hace todo un show, generación del 2010. ¿Qué es lo que yo creo que nos dice un poquitito ese video que todos nos hemos reído con las veces que lo hemos visto? Que de una u otra forma hemos perdido esa capacidad de aceptar de que el dolor es parte de la vida. Y no hemos dado, y hemos querido un poco hacer desaparecer el dolor. Compramos perfumes para que los malos olores no estén. Nos ponemos linda ropa quizás para ocultar las cosas que no son tan lindas. Y si tú te das cuenta, siempre tratamos de tapar aquello que no nos gusta ver. Y esa no es la vida. La vida es linda y fea a la vez. Tiene buen aroma y tiene mal aroma a la vez. Eso que nosotros estudiamos filosofía y decíamos siempre, en una evaluación en general, antes era tabú el sexo, no se hablaba de sexo. Exacto. Hoy es tabú de hablar de dolor, de sacrificio, de aquello que te lastima. Hoy Claro. hay que sacar eso, ¿entendés? De hecho que... Porque es retrógrado. De hecho, ¿acaso no te preparan el cuerpo bien pintadito para que ahí te estén velando, casi como que tú vas vivo, bien colorcito, para que esté presentable? ¿Entendés? Es decir, ¿cómo queremos maquillar el dolor? Y yo siempre le digo a mi gente, cuando le trato de decir, la verdadera felicidad no es ausencia de dolor, sino dar sentido al dolor que te apareció. Y es más, yo creo que precisamente la madurez en la vida tiene que pasar por el camino angosto. Y de hecho, no por nada, desde nuestra fe, para nosotros la cruz no es un signo de muerte, es un signo de resurrección. Es decir, si el mismo Señor que en la cruz murió, nos quiso dar el ejemplo, con su ejemplo, diciendo, por acá tienen que pasar. Y el que no pasa por esto, no vive. Entonces creo que de una otra forma, el que aprendamos a aceptar y a abrazar el dolor en la vida, las dificultades en la vida, como parte de la vida, eso es lo que nos prepara para la verdadera vida. Mientras no tengamos ese paso, creo que vamos a vivir, como aprendí a decirlo acá, en un termo. Claro. Viste que nosotros hablamos de que, justamente hoy vos decías, la filosofía, la psicología encuentra su límite en la trascendencia, o sea, la trascendencia tiene otro parámetro, otra ciencia que es la teología. Entonces, cuando nosotros en el tema de la cruz como signo, no de muerte, sino de sacrificio, de entrega, pero a la vez de resurrección, cuando Jesús nos dice, carguen la cruz y síganme, el seguir es porque le estoy viendo. Yo no puedo seguir a alguien que no veo. Exacto. Entonces, cuando yo veo, y por la fe, que importante es la trascendencia, cuando yo veo, tiene sentido la cruz, tiene sentido los dolores, las dificultades. No porque Dios sea masoquista, ojo, saquemos eso. Son situaciones límites de nuestra precariedad, de nuestra naturaleza humana, porque somos precarios, no somos perfectos. Y mira, Carlos, y ahí te hago un comentario también desde la perspectiva más terapéutica. Dentro de mi especialidad, que es de los trastornos afectivos, es que cuando las personas llegan y me dicen, mire, estoy con depresión o estoy con ansiedad, yo digo, mire, yo no le voy a sacar la depresión o yo no le voy a sacar la ansiedad. Yo lo que voy a hacer es enseñarla a gestionarla, porque usted tiene que aprender que ese rasgo depresivo es propio suyo, o esta tristeza de la vida es propia suya, o esta ansiedad es propia suya.
Lo que yo le voy a dar son las técnicas, las herramientas, Claro. para que usted lo lleve de la mejor manera posible y en ello sea usted feliz. Porque si no, es simplemente darle una pastilla y hacer que la persona viva como si nada. Pero todos sabemos que cuando tomamos pastillas, dejamos de vivir. Totalmente. Juancito, gracias por tu presencia. Fue realmente hermoso charlar con vos. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en algunos medios otra vez por ahí charlando, hablando de temas que han quedado mucho en el tintero. Seguro que acá también me van a decir otra vez que traiga, como así te pidieron a vos en el Instagram para vos. Bueno. Vamos a estar ahí. Ya, pues gracias, Carlos. Gracias ya por tu presencia. Ya, vamos a un tema, Muy bien. Oye, muchas gracias, hermano. No, muchas gracias. Oye, qué lástima que no puedas ir al cumpleaños. No, sí, está lleno de cosas. Estoy con mi fiesta patronal. Fíjate, yo no me voy a la ordenación sacerdotal el día 6. Ya lo vi por Salta. Pero te perdiste el cordero. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Ya, oye, yo parto, hermano. Bueno, nos estamos viendo. Ya, estamos en contacto. El ascensor ahí bajás, cero, y ahí ya te vas.